Vamos a leer Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, el versículo 22. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quien ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Anteriormente yo ni una vez escuchaba que el pensamiento del hombre era pecado. Nunca escuchaba esto. Aunque yo asistía a las varias iglesias evangélicas, donde ni una vez me enseñaba a mí que el pensamiento del hombre era pecado. Por eso siempre yo creía en mi propio pensamiento, en vez de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios era totalmente diferente que mi propio pensamiento. Pero Jehová tuvo misericordia de mi alma y enseñándome a mí que la gente tiene que arrepentirse del pensamiento del hombre a la palabra de Dios. Según Isaías capítulo 55, el versículo 7. Deje el impío su camino y sus inicuos pensamientos, y vuélvete a mí para perdón de los pecados. Pues antes de recibir el perdón de los pecados, la gente tiene que dejar su camino y sus inicuos pensamientos. Su camino y sus inicuos pensamientos. Porque el perdón de los pecados en Cristo Jesús, lo que es totalmente diferente que el pensamiento del hombre. El que cree solamente en su propio pensamiento no podrá seguir a la palabra de Dios. Porque entre ellos hay mucha diferencia. Como entre el cielo y la tierra. Pero los muchos no saben el verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento es dejar solamente la mentira. Es dejar solamente ¿qué? El odio, nada más. Y mi mala costumbre, nada más. Antes yo pensaba así. El verdadero arrepentimiento es que tirar mi mala costumbre, también el odio y la mentira, nada más. Pero nunca pensaba que el verdadero arrepentimiento es que tirar
mi propio camino y todos mis pensamientos de la carne. Hermanos, porque Adán y Eva comieron el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal en el huerto Edén, por aceptar el pensamiento del diablo. ¿Sí o no? Tirando la palabra de Dios y aceptando que el pensamiento del diablo. Por eso ellos murieron. Siempre el pensamiento del hombre queda al hombre, queda al hombre la incredulidad hacia Dios. Siempre el pensamiento del hombre que se produce, la incredulidad hacia Dios. Mucha duda y incredulidad, ¿sí? Para no creer en Dios. Pues engañando a la gente a través de la circunstancia, también a través del ambiente, ¿sí o no? Y emoción. También el sentimiento del hombre. Pero muchos no entienden esto. El verdadero arrepentimiento en Jesús, lo que es tirar mi mala costumbre, nada más. ¿Sí? Pues yo no tengo que gritar en voz alta, así. ¿Sí? No odio más a mi hermana, así. Pero no saben tirar su propio pensamiento para seguir a Dios. Entonces, ¿por qué los israelitas fracasaron? Por creer en sus propios pensamientos. Siempre Jehová tenía misericordia de Israel. Pues antes de humillar a Israel, antes de destruir a Israel, siempre enviaba a Israel que su palabra advertía a ellos a través de los profetas de él. Pero no aceptaron. Y creyendo en sus propios pensamientos. Por eso trayendo a ellos que toda la maldición. Según Jeremías, capítulo 6. Sí, vamos a buscar solo una parte. Jeremías. Solamente escriban. Primero, Isaías capítulo 55, del versículo 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. También Jeremías capítulo 6, el versículo 19. Oye tierra, he aquí, yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos. El fruto de sus pensamientos. Porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. ¿Por qué no escucharon la voz de Dios? Por creer en
sus propios pensamientos. ¿Sí o no? Pues han traído a ellos, ¿qué? La maldición. ¿Sí o no? Los muchos me dicen, pastor, yo también quiero recibir el perdón de los pecados, quiero recibir el perdón de los pecados. Pero no querían tirar sus pensamientos. Pero según Isaías capítulo 55, el versículo 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Pues antes de recibir el perdón de los pecados, la gente tiene que tirar primero, ¿qué? Su camino. Y luego, sus inicuos pensamientos. Pues la gente no puede creer en Dios con su propio pensamiento. Ya solo yo leo. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir la semilla al que siembra y pan al que come. Pero la gente no sabe tirar su propio pensamiento. Al contrario que amando que a su propio pensamiento. Pero el pensamiento del hombre siempre se produce. ¿Qué se produce? La incredulidad hacia Dios. ¿Sí o no? Trayendo al hombre que la maldición de Dios. Jehová siempre tenía mucha misericordia de Israel. Siempre tenía. Pues antes de humillar, antes de quebrar, siempre daba mucha oportunidad para salvarse. Enviando a ellos que la verdadera advertencia. ¿Sí? Pero no han escuchado la voz de Dios por creer en sus propios pensamientos. Siempre yo escuchaba que Jesús me perdonó y me purificó, también limpió a mi alma, pero yo ignoraba realmente, rechazaba por mi pensamiento. ¿Cómo hace 2000 años Él pudo perdonar a mí una vez para siempre? No lo creo. Siempre yo aceptaba la palabra de Dios en mi pensamiento. Por eso, no puedo creer. Así. Siempre aceptaba. Siempre escuchaba la palabra en mi pensamiento. A veces yo también decía que a Dios, amén. Cuando concordaba con mi pensamiento, la palabra de Dios. Pero no concordaba, no. ¿Quieres? Yo creía en el Dios de mi pensamiento. Porque Adán y Eva fracasaron por aceptar, por creer en pensamiento de Dios.
Cuando ellos aceptaron el pensamiento de Satanás, ya ellos tenían la incredulidad hacia la palabra de Dios. Desde ese momento, la mayoría de los hombres empezaron a vivir ¿con qué? Con sus pensamientos y por sus pensamientos de la carne. 자, ¿cuál es la verdadera fe? Génesis capítulo 15. ¿Cuál es la verdadera fe en Dios? Génesis capítulo 15. El versículo 1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: Mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Realmente Abraham no tomó ni una cosa del rey de Sodoma y Gomorra, porque él no quería escuchar que Abraham agarró unas cosas de Sodoma y Gomorra, por lo cual ahora él es rico así. Él no quiso escuchar eso. Pues Abraham no tomó ni agarró ni una cosa del rey de Sodoma y Gomorra. En aquel momento Jehová apareció a él, diciendo que yo soy tu escudo y tu galardón. Pero aún la promesa de Jehová no se cumplió en Abraham. Por eso Abraham negociaba con Dios, ¿sí o no? Que, Dios mío, así aquí dice. 2. Respondí a Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer. Él quería aceptar un joven, un muchacho, Damaseno llamado Eliezer, como su hijo, en vez de el hijo de la promesa. ¿Sí o no? ¿Por qué Abraham dijo a Jehová esto? Por mirar a su circunstancia, por creer en su pensamiento. Pero aquí dice 4, luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. En aquel momento, la palabra de Dios era totalmente diferente que la situación de Abraham. Era totalmente diferente que la circunstancia de Abraham. ¿Sí o no? Pero Jehová, ¿qué dijo a Abraham? 5.
y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. En aquel momento la palabra de Dios era totalmente diferente que la circunstancia de Abraham. Absolutamente, totalmente, sí. Pero 6. Y creó a Jehová y le fue contado por justicia. Creó a Jehová. ¿Qué significa? Él no creó a la circunstancia. No creó a su propio pensamiento. No creó a su propia cuenta. Su propio cálculo. No creó a su pensamiento, sino a la palabra de Dios. Por eso le fue contado por justicia. Pero antes yo no sabía esto, yo tampoco entendía esto. Siempre la palabra de concordaba con mi pensamiento, en aquel momento aceptaba. No concordaba, no aceptaba. Hermanos, y señores, ¿ustedes son más correctos que Jehová? ¿Saben más que Dios? ¿Ustedes son más inteligentes que Jehová? ¿Un gusano puede entender a mi mente? ¿Puede? ¿Puede entender a sus corazones? ¿Puede entender a sus enseñanzas? De ninguna manera. Jehová nos dijo que el hombre es gusano y gusano es. Entonces la gente, ¿cómo puede seguir a Jehová? Por la fe. ¿Sí o no? Por nuestra propia sabiduría, de ninguna manera. ¿Por qué Jehová me humilló antes de recibir la salvación? Para que yo no pudiera más creer en mi propio pensamiento ante la palabra de Dios. Jehová me quebró y me humilló a mí para no creer en mí mismo ante la palabra de Dios. Un día yo hablé en mi corazón que soy un hombre muy insignificante. No soy inteligente. Soy tonto. Soy necio. Soy ciego. Un ciego. Señor, yo soy un ciego. Soy un necio. Soy un hombre muy inútil, Señor. Ante usted. Aunque el diablo ponía en mi corazón sus pensamientos, pero los pensamientos del diablo no tenían fuerza en mi corazón para luchar contra la palabra de Dios. Sí, Señor, ahora yo soy un fracaso espiritualmente por creer en mi pensamiento.
Mientras que un hijo pródigo estaba regresando a la casa de su padre, él también tenía su propio pensamiento. Diciendo que voy a decir a mi padre, por favor, Padre mío, acepte a mí como un jornalero, un trabajador de su casa, por favor. Ya no soy, ¿cómo se llama? No soy digno de ser llamado como un hijo, sino un jornalero, por favor. Pero ante su padre, él no puede insistir en su pensamiento. ¿Sí? ¿Por qué? Ya él que entendió en una provincia, en el establo de los animales, chancho. Soy tonto, soy necio. Soy un fracasado por creer en mí mismo, por mi pensamiento. Pero su propio pensamiento no tenía más fuerza para luchar contra la voz de su padre. Quítate tu ropa. Amén, Padre. Ponte, amén. Quítate tus zapatos. Amén. Ponte, amén. Ponte mi anillo. Amén. Mientras que estaba regresando a la casa de su padre, él tenía un pensamiento. Sí, correcto. Voy a decir a mi padre, acépteme como un jornalero de su casa. Pero ante el rostro de su padre, él no pudo más insistir en su propio pensamiento. Porque ya su propio pensamiento no tenía fuerza. ¿Sí o no? Ya no estaba vivo, sino muerto. Por eso Jehová quebraba, humillaba a la gente. Hermanos, por eso bienaventurados los pobres en espíritu. Ya le dije a usted, un día una señora colombiana vino a mí para escuchar mi predicación individual. Pero que yo mostré a ella, Job, capítulo 24. El hombre es gusano es. Yo le dije a ella, señora, según punto de vista de Dios, usted es igual que un gusano. Yo también. Pero ella no quiso aceptar eso. Me miraba atentamente hasta, pastor, yo quiero por este versículo. Y se fue, todavía no regresa. Pero pasando un poco tiempo, una señora llamada Betty González, quien era supervisor de inmobiliaria grande en Bogotá de Colombia, la cual era muy educada, era muy culta. Pero Jehová humilló muchísimo a ella por su jefe. Mientras que ella estaba en su oficina, siempre su secretaria recibía a ella y ofreciendo a ella té o café. Señora, ¿qué quiere? Té o café. Hoy té. Señor, tome. Tenía su propia oficina. Pero un día su jefe mandó que, señora, por favor, mude a otra oficina, donde solamente había
hacía nada más. No tenía mesa, nada, ni secretaria. Quiere decir que sale de nuestra empresa porque tiene ya mucha edad. Era muy menospreciada por su jefe. Un día, mientras que estaba caminando en la calle, ella recogió un volante donde estaba escrito que ¿cómo nacer de nuevo? ¿Cómo nacer? ¿Cómo yo puedo? ¿Yo puedo también nacer de nuevo? Cuando ella recibe ese volante donde había muchos polvos y también sucio, pero ella limpiaba y ¿cómo nacer de nuevo? Y asistió. En aquel momento yo predicaba en una casa chiquitita. Antes de conseguir una oficina que era tan grande. Yo también prediqué a ella personalmente. Yo dije a ella, prediqué a ella que, señora, yo y usted somos igual que una ramera, según punto de vista de Dios. En lo que ella me comentó que, sí, pastor, sí, pastor. Pues un poco me asustaba. Ella directamente aceptó. También ella miraba al reloj, porque eran las 9. A esa hora ella siempre dormía, pero ella seguía escuchando, ¿sí o no? Luego recibió la salvación. Porque ella se dio cuenta, mí misma era nada. Ya su propio pensamiento no tenía valor para ella. Por eso, mire, señora, según el punto de vista de Dios, su corazón es muy engañoso, perverso, más que las otras cosas. Amén. Amén. Aceptando que la palabra de Dios. Pero que los que estaban muy vivos en sus pensamientos, no, pastor, quiero borrar este versículo. Así. Me asustaba. Ellos no aceptaban el testimonio de tabernáculo de cielo. No recibían el testimonio de Jesucristo. No recibían el testimonio del cielo. Creó a Jehová. Le fue contado por justicia. Quiere decir que Abraham no ha creído en su propio pensamiento, sino solamente en la voz de Dios. Lo que era la verdadera fe. Por eso, ¿por qué el apóstol Pablo citó Génesis capítulo 15, el versículo 6 y 7 en Romanos capítulo 4? ¿Por qué? Para explicar
la verdadera fe. ¿Sí o no? Ya, vamos a buscar Romano capítulo 4. El versículo 18. 4 el versículo 18. Él creó en esperanza contra esperanza. Él creó, Abraham creó en esperanza contra esperanza. Quiere decir que cuando él no tenía ni una esperanza en su carne, en aquel momento él creó a Jehová. ¿Sí o no? Él creó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchedumbre. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la eternidad de la matriz de Sara. En aquel momento, Abraham y Sarai solamente tenían la mala condición para tener el hijo de la promesa. ¿Sí o no? Aquí dice, no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años o la eternidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contado por justicia. Ya, desde el versículo 16 hasta 22, el apóstol Pablo explicaba sobre la verdadera fe. Por Génesis capítulo 15, el versículo 5, 6, 7, 8, 9. ¿Sí? Era que Abraham casi tenía 100 años. ¿Sí? Y su esposa Sara era muy estéril. ¿Sí o no? Pero Abraham creó en esperanza contra esperanza. ¿Sí o no? Quiere decir que él no había creído en su propio pensamiento, sino en solamente la palabra de Dios. Ya, luego aquí dice 23. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantóse de los muertos, a Jesús Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Por qué el apóstol Pablo escribió esto? El versículo 23, 22, 23, 24, 25. Miren, en realidad yo no he visto a la resurrección de Jesucristo por mis propios ojos.
pero yo creí. Miren, muchos me preguntaban a mí que, pastor, ¿cómo usted puede decir a nosotros que usted es un justo? Usted es un perfecto, sobre todo su alma es muy perfecto y también es justificado y es santificado. Mire, pastor, su obra. Mire, pastor, su actitud, pastor. Mire, pastor, su circunstancia, pastor. Mire, pastor, su obra. Yo le decía, usted es más correcto que Dios. Usted ahora está recibiendo el testimonio de los hombres. Está recibiendo el testimonio del pensamiento. Pero yo ya recibí el testimonio del cielo. Aunque el Evangelio de Cristo es totalmente diferente que mi situación, mi obra, pero yo creo en el Evangelio de Cristo. Él es verdadero. ¿Sí o no? Pues yo creí que yo fui plantado, mi viejo hombre fue plantado en la muerte de Jesucristo. Para ser sepultado, ¿sí o no? También yo me resucité juntamente con Él para ser un justo. Yo creí en el testimonio del cielo, en el testimonio de Jesucristo, el testimonio del tabernáculo del cielo. Yo creo en la vista de Dios. Pero los muchos quieren creer en el Evangelio de Cristo en su pensamiento. ¿Sí? Oh, no entiendo. ¿Sí? Como hace 2000 años, mi viejo hombre fue plantado en la muerte de Jesucristo y se resucitó juntamente con él para ser justo. Oh, no creo. Ellos no solamente creen la palabra de Dios, no solamente, ¿sí? Siempre quería creer en el Evangelio de Cristo, en su pensamiento. Mira mi obra, mira mi actitud. Pero Abraham creó a Jehová. Quiere decir que no crea en su situación, su condición de su carne. ¿Sí? Amén, Señor. Sí, mis hijos serán igual que la cantidad de estrellas. Amén, Señor. Por eso el apóstol Pablo explicaba muy bien sobre la verdadera fe a través de Génesis capítulo 15, el versículo 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Sí? Creó Abraham en esperanza contra esperanza. ¿Sí? Por eso, San Juan capítulo 3,
¿Dónde se busca? Yo solo leo. El versículo 31. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal. Cosas terrenales habla. Cosas terrenales habla. Antes siempre hablaba, ¿qué? Cosas terrenales. Según mi opinión, según mi pensamiento, según mi punto de vista, según mi emoción, según mi sentido. Yo soy un pecador. Así. Siempre que hablaba las cosas terrenales. Pero aquí dice, el que viene del cielo es sobre todo, y lo que vio y oyó, esto testifica. Y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Sí. Pero después de que yo entendí el Evangelio de Cristo, yo hablaba que las cosas terrenales, no, celestiales. Yo hablaba el testimonio de Jesucristo. Que he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ah, sí, amén. Aunque yo no puedo entender en su obra, pero yo creo. Si Él quitó del mundo, ¿qué? El pecado de todos nosotros. Y Jehová cargó en Él, en Jesús, el pecado de todos nosotros. Amén. Yo recibí el testimonio de Jesús del cielo, luego hablaba las cosas celestiales en vez de las cosas terrenales. En el cielo, ¿qué hay? El tabernáculo de los testimonios. ¿Sí o no? Por eso, Primera de Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1. El versículo 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conocía a Dios. Aquí dice exactamente. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Locura de predicación. Porque los judíos piensan señales y los griegos buscan la sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado para los judíos. Ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Para los gentiles locura. No entiendo, ¿cómo loco? Ellos son locos, ¿sí o no? ¿Cómo pueden decir que justos? ¿Cómo Jesús perdonó todos nuestros pecados una vez para siempre? Locura. Sí. 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado para los judíos, ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. 25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Los judíos, ¿qué buscaban? Señales. Y los griegos buscan sabiduría. Por eso aquí dice,
En el mundo no hay sabio, ni el escriba. Tampoco está el disputador. En el mundo no hay. Por eso aquí dice, ¿qué significa esto? 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conocía a Dios mediante la sabiduría. ¿Sí? Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Sí? Jesús perdonó todos una vez para siempre el pecado pasado y presente, futuro. No, ¿cómo Él perdonó hace 2000 años el pecado de futuro de nosotros? No lo creo. Una vez para siempre. Pues para los griegos, el Evangelio de Cristo era ¿qué? La enseñanza locura. Pero la cruz de Cristo es poder para los creyentes. Por eso, cuando yo entendí el Evangelio de Cristo, yo estaba muy agradecido con Dios. Sí, Señor. Soy un justo. Sobre mi alma es muy perfecto, sin mancha, por la sangre de Cristo. ¿Por qué? Yo estaba recibiendo el testimonio de Jesucristo, testimonio del cielo, en vez del testimonio de la tierra. Sobre todo, era que mi propensio no tenía fuerza para luchar contra la palabra de Dios. Soy nada. Señor, usted es la verdad. Jesús, ¿qué dijo a nosotros? Yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy la verdad. ¿Qué significa? Toda la palabra que salía de Jesucristo, de la boca de Jesucristo, las cuales eran verdaderas. La verdad. ¿Sí? ¿Qué tipo de testimonio ustedes quieren recibir? ¿El testimonio de la tierra o testimonio del cielo? Anteriormente siempre, cuando escuchaba al Evangelio de Cristo, al mismo tiempo siempre miraba a mí mismo, por mi propio ojo, hace siempre, no soy un justo, sino un pecador. Cuando escuchaba el oriente del hombre, era como también, al mismo miraba a mí mismo. Según mi opinión, yo tengo lo bueno, a veces, así. Aunque no hay justo ni aún en nada, ¿sí? No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno sepulcro abierto de tu garganta. Cuando escuchaba, amén, pero al mismo tiempo también aceptando, recibiendo el testimonio de la tierra. No, a veces yo tengo lo bueno. A veces yo hacía lo bueno por mi carne para agradar a Dios. Así. Todo mi pensamiento estaba muy vivo. Pero un día Jehová me quebró. Señor, yo no puedo más creer en mí mismo. Tengo mucha duda, mucha incredulidad hacia mis propios pensamientos. Entonces ese momento, saliendo de mi boca, que
amén, amén, mientras que escuchaba la palabra. Amén, Señor, amén. Jesús te perdonó una vez. Amén. Él limpió el pecado de todos nosotros. Amén, Señor. Nunca más me acuerdo de sus pecados, transgresión. Amén, Señor. Donde haya remisión, no hay más ofrendas, ¿sí? Amén, Señor. Cuando Jesús se resucitó al tercer, tú también que te resucitaste, que juntamente con, amén, Señor, como justo, amén. Antes siempre miraba a mí mismo cuando escuchaba el Evangelio de Cristo. Intentaba mucho para entender al Evangelio de Cristo en mi propia sabiduría, ¿sí? Porque no sabía que mi propia sabiduría era pecado, ¿sí? ¿Qué se producía? La incredulidad hacia el Evangelio de Cristo. Por eso deja el impío su camino y sus inicuos pensamientos. Para recibir el perdón de los pecados. Por eso, todos los que tienen el testimonio del cielo, testimonio del tabernáculo de los cielos, ellos estarán con Cristo en el monte Sion. Pues en Apocalipsis capítulo 15, el versículo 5, ¿dónde está escrito que el tabernáculo de los testimonios del cielo? Sí. ¿Sí? ¿Ustedes qué hablan ahora? ¿El testimonio de la tierra, las cosas terrenales, o es ahora hablan las cosas celestiales? Pastor, aunque aquí está escrito, ¿cómo la gente puede ser igual que un gusano? No lo creo, pastor. Señora, Jehová cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. ¿Qué significa el pecado de todos nosotros? Nuestros pecados pasados y presentes, futuros, todos, hasta el pecado de último hombre, todos, Señor. No entiendo. Según mi propia sabiduría, mi propia inteligencia, no puedo entender. Yo creo que ese evangelio es como un evangelio locuro. Así. ¿Cuál es la verdad entre sus pensamientos y el evangelio de Cristo? Señor, usted no puede ir al cielo por guardar la ley de Dios. Sí, pastor. Me miraba así. Sí, pastor. Puedo, pastor. Por eso, bienaventurados los pobres en espíritu. Pues todos los verdaderos cristianos tienen el testimonio del cielo. Ellos no tienen el testimonio de la tierra. Las cosas terrenas. No hablan el testimonio de las cosas terrenales, sino celestiales. Pues el apóstol explicaba muy bien sobre la verdadera fe. Abraham creó en esperanza contra esperanza. Cuando casi tenía 100 años y cuando su esposa era muy estéril, él creó a Abraham en vez de la circunstancia de su cuerpo. Pues le fue contado por justicia.
explicó muy bien sobre la verdadera fe a través de la fe de Abraham, el apóstol Pablo. Jesús se resucitó para nuestra justificación. Amén. Por eso somos santos y perfectos sin mancha delante de Dios. Pero el que quiere creer en esto en su pensamiento no puede creer. ¿Sí o no? Como locura. ¿Sí o no? Los judíos, ¿qué buscan? Señales. Entonces, muéstrame señal. Por eso, cuando Josué y Caleb estaban en Canaán, donde ellos tenían mucha esperanza, ¿sí o no? Creó a Jehová en esperanza, contra esperanza, yo también. Porque donde había gigantes, de los otros espías. Sí, la voz de Dios es verdad, pero no podemos entender su mandamiento. Siempre que miraban a las circunstancias. Por eso ahora ustedes pueden decir que ustedes son justos y perfectos. Con el corazón pueden decir que hablan. Las cosas terrenales o celestiales. Hoy hasta aquí. Oremos.